Bienvenidos a GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Y hoy le tenemos como invitado a David, director ejecutivo de Taxit y ahora también presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Y nos va a hablar hoy específicamente sobre Taxit y también quizás vamos a hablar sobre la CEPI un poquitito, que es el nuevo rol que le compete también en estas semanas. Taxit es una plataforma web y móvil que ofrece la posibilidad de liquidar los impuestos y controlar tus finanzas 100% online. Tiene más de 5 años en el mercado, actualmente cuenta con más de 5.000 clientes y maneja más de 7.000 impuestos mensualmente. Ahí quizá me equivoco en los números, pero nos va a ir corrigiendo. Bienvenido, David. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias Rodri, gracias por estar presente acá en este espacio. Venía siguiendo ya hace rato este tema, ¿verdad? Y bueno, siempre me intrigó ahí porque siempre vi así mega producción, así en la foto por lo menos, así que un gusto, un placer estar acá compartiendo un poquito de Taxi, de lo que es el emprendedurismo acá en Paraguay, y bueno, lo que fuimos aprendiendo en todo lo que sea digital. La verdad que este espacio es justamente para que sea una especie de inspirador, como un espacio inspirador para que otros emprendedores, otras personas puedan también ver lo que estamos haciendo en Paraguay. Y bueno, ahora que levantemos un poco la vara en tecnología, en innovación y ver todas las cosas excelentes que se están haciendo en Paraguay. Tantas noticias malas hay, tanto todo el día estamos con este contexto de corrupción y de cosas malas que nos llenan la cabeza, y queremos ver también un poco el lado positivo de esto, ¿verdad? Entonces, contame un poquito cómo nació Taxi, pero aparte de cómo nació Taxi, cómo nació Cabi. Bueno, para los que no saben, me dicen Cabi también, o sea, me conocen más como Cabi, algunos me conocen como David, y por mi primer nombre, que es Alejandro, te diría que llaman a mi casa y nadie me va a conocer, ni siquiera en mi propia casa, ¿verdad? Bueno, yo tengo 38 años, estoy casado, tengo dos hijos, una nena de 3 años y un varón, y ahí ya cerramos la fábrica, creemos que, ¿verdad? De Ignacio. Estudié administración de empresas, la verdad que trabajé desde muy pequeño, a los 13 años conseguí mi primer trabajo. Yo creo que mi mamá veía tal vez que no me costaba mucho el colegio y me dijo, che, ¿no querés trabajar? Y bueno, ahí empecé a trabajar. Paradójicamente, y como dice tal vez Steve Jobs, uniendo puntos, mi primer trabajo fue de ordenanza de una contadora, ¿verdad? Y en ese tiempo no existía Marangatú, o sea, era tipo mucho papel, ¿verdad? Y yo básicamente me paseaba en el colectivo para ir a recoger una factura, otra factura, llevarle, cargar. Ya Era con el papel carbónico, me acuerdo. ¿Verdad? Esa Mi onda. mamá es contadora y también no tenía los cositos de papel Sí, carbónico. terrible era eso. Y a veces ya no se veía porque el papel carbónico te había cambiado. Hace 10 meses había que cambiar ya y seguían usando, ¿verdad? O sea, eso pasaba. Y bueno, fue mi primer trabajo. Trabajé ahí un tiempo. Realmente trabajé hasta prácticamente terminé el colegio. Y a los 18 años, estando en el último año, con mi familia compramos en ese momento era como que el auge de todo lo que sean ciber y cabinas telefónicas, ¿verdad? Compramos un ciber y ahí como que siempre me gustó, me llamó mucho la atención todo lo que sea, o sea, todo lo que sea digital y todo lo que sea, digamos, electrónica. Yo mi gran pregunta a los 14, 15 años si estudiaba algo más así de administración, onda administración, o si estudiaba algo más que tenga relación con la electrónica, ¿verdad? Entonces, después finalmente como que me fui dando cuenta que lo que a mí me gustaba, o yo creía que me gustaba, era como que coordinar equipos, generar equipos, trabajar en equipo y bueno, crear organizaciones. Entonces dije, bueno, tal vez me tire una administración y bueno, tal vez en algún punto de mi vida vuelva a picarme el bichito tema de electrónica o eso, ¿verdad? Y bueno, así que paradójicamente cuando nace Taxi como que fue unir un poquito, y bueno, y también con el emprendimiento, ahí yo me di cuenta, no sé, llegamos a tener como varias
varias bocas, ¿verdad? Entonces era administrar eso, teníamos miles de computadoras, las computadoras que caían, entonces finalmente terminé yo estudiando para ser técnico, a los 18, 19 años terminé yo estudiando y fui técnico recibido, no me acuerdo en qué instituto, ¿verdad? Digamos, operador de computadora, o sea, técnico de mantenimiento de computadora, impresora y demás, ¿verdad? Entonces como que me terminaba gustando un poquito de esa vía. Bueno, y después finalmente surgió la posibilidad de ir afuera, vendí yo mi participación, vendimos el negocio, pues teníamos un socio externo, le vendimos todo, y después, bueno, al volver estuve viviendo un año en Roma, en Italia, y al volver de Italia me inserté un poquito, quería generar experiencia, me inserté a trabajar en un hotel muy lindo en Villamorra que estaba arrancando. Y bueno, un poquito la experiencia también de los inicios que me gustaba y me fascinaba demasiado, ¿verdad? Estuve trabajando ahí prácticamente 5 o 6 años, 5 años y medio. Y bueno, de manera directa después estuve acompañando un poquito de manera más como que consultor un tiempo más hasta hacer la transición. Y en ese tiempo como que mi interrogante y mi gran pregunta era... ¿qué puedo hacer yo que genere impacto, de generar un proyecto, una idea? Y ahí conozco un poquito, estaba un proyecto de armar una aplicación. En ese entonces hablamos el año 2014, 2013, 2014, empezaba el tema del impuesto a la renta personal. Entonces dijimos, bueno, el mundo está cambiando y está yendo, o sea, el tiempo de pantalla en la web y navegación en la web va como que siendo desplazado por las aplicaciones y los aplicativos. Acá en Paraguay había muy pocas aplicaciones, de hecho solamente los bancos tenían aplicaciones y muchos de los bancos lo que hicieron fue su home banking pasar a una pantalla más chica, ¿verdad? Y eran horribles y la experiencia eran realmente para lamentar, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí como que nos dijimos, bueno, acá hay una oportunidad, hay una tendencia a nivel mundial, los dispositivos, los teléfonos de cierta forma dan acceso a internet a muchísimas cosas y nosotros decíamos, esto va a definitivamente cambiar la forma que compramos, que vendemos, que consumimos muchos servicios. Entonces empezamos como que a explorar la idea de unir esas dos cosas, el paraguayo que iba a empezar a pagar impuestos y un poquito todo lo que sea la tecnología como herramienta o como catalizador para ayudarle a la gente a pagar impuestos. Entonces arrancó así Taxit en una pieza prestada, éramos 4 personas. Los primeros 2 eran, los 2 primeros que trabajaron en el equipo fueron netamente developers que estuvieron trabajando ahí intentando dar que esto nazca, que vea la luz. Y bueno, a mí me tocó un poquito desarrollar el negocio de decir, bueno, a quién le vamos a vender, cuáles son nuestros costos, qué precios podemos vender y un poquito aprender ahí toda esa línea de lanzamiento. Y así fue que nació Taxit en abril del 2014. Lanzamos la empresa y bueno, ahí empezamos a captar nuestros primeros clientes y bueno, hoy sí ya es una empresa medianamente sólida, en el sentido trabajan más de 106 personas y bueno, tenemos ahí un equipo sólido ya de desarrollo que nos permite seguir creciendo, ¿no? Para que la gente entienda qué es Taxit, o sea, ¿nos puedes explicar así en resumidas cuentas cuál es el proceso y el problema que resuelve Taxit? Taxit, o sea, nosotros veíamos como que el principal problema que el paraguayo iba a empezar a pagar impuestos, ¿verdad? O sea, una realidad es que íbamos a tener que empezar a pagar impuestos. Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué más fácil que sacarle una foto a través de en nuestra app? A partir de ahí compartir la información y generar tu reporte de impuestos, tanto IVA, IRP o IRES y el acuerdo del impuesto que liquides, y que también puedas tener una posición financiera de cómo fuiste gastando tu dinero, no sé cuánto gastaste en combustible, cuánto gastaste en supermercado, cuánto gastaste en comida el mes pasado. Entonces nosotros dijimos, bueno, generemos una aplicación que básicamente lo que le permite al usuario es tomar una foto dentro de la factura, compartir eso directamente a nuestra nube y a partir de ahí empezar a generar el servicio de liquidación de impuestos y dándole valor agregado de saber financieramente en qué gastó cada mes o en qué gastó cada semana si quiere mirarlo. Entonces el proceso es un proceso automático que a través de la aplicación junta la información del cliente, ya sean 10, 20, 40 facturas que tiene el cliente y ustedes hacen
ese registro? ¿Cómo hacen para leer las facturas que es una foto y pasarla a un documento o a un registro digital? Bueno, el principal desafío es ese, o sea, acá actualmente no tenemos como un formato único de factura, incluso tenés las famosas estas impresoras termomagnéticas que vos metés en tu bolsillo y al sacar ya se lee la mitad, entonces ese es un poquito el principal desafío. Lo que sí nosotros desarrollamos a través de unos fondos, captamos unos fondos de CONACYT, en todo lo que sea promoción de la innovación en ese momento. Captamos unos fondos, lo cual nosotros nos permitió desarrollar la tecnología. Lo que hicimos fue mandamos parte de nuestro equipo a Valencia, a la Universidad Politécnica de Valencia, para que, o sea, ellos venían trabajando ya hace mucho tiempo, vimos que podían darnos rápidamente el know-how y orientarnos hacia qué teníamos que desarrollar. Y así fue que en el año 2016 nosotros mandamos parte de nuestro equipo, ahí 2 meses para trabajar codo a codo con técnicos profesionales de allá, que nosotros nos permitieron desarrollar la plataforma que lo que hace es captura la información, o sea, transforma la información en datos, o sea, transforma la imagen en datos, que es un poquito los famosos OCR que hoy conocemos y que, bueno, que sabemos que funcionan medianamente bien. En nuestro caso, en nuestra industria, el desafío es que no hay un formato único. Tener los tickets, tener las facturas, ¿verdad? Entonces, hoy, una de cada 3 facturas reconoce automáticamente el 100% de los datos para el tema de liquidación de impuestos y organizarte en tu finanzas. Nosotros reconocemos básicamente 8 campos. El monto es uno de ellos, pero, por ejemplo, si es IVA 10, IVA 5, también son campos que nosotros registramos y capturamos. Y entonces hoy una de cada 3 facturas reconoce el 100% de manera automática. Hay un porcentaje alrededor del 30% que reconoce alguno de los campos, ¿verdad? Y entonces no guarda porque encuentran, no sé, no es válido o reconoció mal un número, ¿verdad? Entonces no guarda y eso pasa por un proceso de control. Y hay un proceso que todavía son las facturas manuales y demás, que eso, o realmente esa factura que el ticket no se ve luego, claro. Eso pasa por un proceso humano otra vez. De digitadores humanos. ¿Cómo hicieron para lograr convencer a los primeros clientes de Taxi? Yo creo que ese es el principal desafío de todos los emprendedores. Yo creo que uno de los principales aprendizajes en mi caso, ¿verdad? O sea, yo siempre cuento, yo venía de estar trabajando al frente de un hotel, estaba como gerente general de un hotel, una empresa de servicio. Yo tenía acceso a una red súper interesante. Yo dije, bueno, acá yo voy a hacer una lista de 300 y a estos 300 yo le voy a vender, ¿verdad? O sea, la realidad es que es bastante más complejo, y sobre todo cuando estás empezando, como que lo que nosotros nos sirvió mucho es encontrar algunos nichos, algunos elementos que le aglutinaba y sobre todo crecer en esos nichos para después ir explorando otros nichos. En donde vimos, por ejemplo, mucha aceptación, por ejemplo, con el tema del impuesto a la renta personal en personas que trabajaban en bancos, ¿verdad? Que estaban más habituados a hacerlo a través de la tecnología, que veían que su empresa ya tenía una aplicación, como que veíamos más rápido, ¿verdad? Entonces empezamos a explorar y crecimos mucho y ahí, bueno, ahí encontramos un buen nicho de mercado que una vez que agotamos empezamos a explorar otros, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, nosotros nos permitió captar los primeros clientes, ¿verdad? Nuestro crecimiento, yo te contaba antes que nuestro crecimiento era así muy lineal, de 20 a 30 clientes por mes. Cuando llegó el primer mes, o sea, el primer mes y medio de operación, el primer mes no queríamos ver luego cuánto facturábamos, ¿verdad? Pero cuando paramos la pelota yo miré y dije, bueno, nuestro punto de equilibrio era 40 millones de guaraníes y nuestra facturación de ese mes fue 4 millones de guaraníes. O sea, y dice, pucha, ¿en qué me metí, verdad? O sea, ¿cómo hago para remar esto? Entonces, básicamente, y nosotros empezamos a explorar también cómo podíamos captar a través de algunos acuerdos grandes, captar una masa más importante de clientes que nos permita nivelar la empresa mucho más rápido, ¿no? Entonces, más o menos a los 5 meses que estábamos operando, que teníamos ahí nuestro MVP lanzado al mercado, empezamos a explorar esa línea de negocio y, bueno, dimos con una cooperativa de producción del Chaco que tenía esa necesidad también de poder digitalizar y sobre todo poder
o sea, tal vez su inquietud no era tanto de digitalizar, sino cómo podía ser más eficiente, con menos estructura y tener, digamos, la certeza de que están haciéndolo bien. Entonces ahí hicimos como una alianza que nosotros nos permitió crecer en un volumen interesante de clientes y también como que nivelar los números de la empresa, ¿no? Un poquito, o sea, esa es el primer gran acierto que nosotros conseguimos al lanzar Taxi, ¿verdad? Obviamente uno pensaba que ese modelo lo iba a poder replicar con muchas más cooperativas y muchas más cooperativas de producción. Nuestro caso fue que pudimos replicar con otras 3 cooperativas. Yo me pasé viajando al interior, me subía en mi auto y estaba en Santa Rita. El día siguiente estaba en Itapúa, o sea, recorriendo. Y no pudimos replicarlo en muchas más, sí replicamos en 3 más. Y bueno, a nosotros nos permitió tener una masa crítica interesante que nos ayudó a nivelar los números de la empresa y sobre todo ese excedente a invertir en el producto y mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Y yo creo que las cooperativas más bien querían, o sea, según entiendo, un servicio agregado a sus cooperativistas, ¿verdad? Que querían liquidar sus impuestos, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios le da Taxi a la persona? Yo creo que mencionaste algo interesante, por eso te pregunto el hecho de desglosar un poquito o categorizar tus gastos, ¿verdad? Porque eso va más allá de lo que normalmente un contador te hace, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poquito esa parte de tipo de gestión o análisis de tu tipo de gasto? Sí, básicamente, o sea, nosotros, o sea, finalmente lo que nos dimos cuenta con el tiempo que pagar impuestos no era tan malo finalmente. O sea, ninguno creo que se la leer al día cuando tiene que pagar impuestos. Creo que vale para las empresas y vale para las personas también que pagamos nuestros impuestos. Y nosotros nos dimos cuenta que básicamente al estar sacando una foto a cada factura, que nosotros llamamos factura fiar, está mandando un montón de datos y un montón de información, ¿verdad? Entonces lo que empecemos a agrupar los gastos en categorías para que la persona, aparte de sus impuestos, pueda tener un valor agregado. Entonces, hoy básicamente desde nuestra misma app, la persona... La persona tiene la posibilidad de acceder a la información. Entonces yo sé cuánto gasté, por ejemplo, en supermercado, en combustible, no sé, en farmacia, en salud, versus mi ingreso y puedo tener un histórico, ¿verdad? Y aparte también, o sea, al estar compartiendo una foto, todas esas fotos que son tus fotos, en tu nube de Taxi vos puedes tener acceso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar el día de mañana, bueno, ¿cuánto gasté en la reparación del aire acondicionado de mi casa del año pasado, ¿verdad? ¿Cuándo fue que le hice la última mantenimiento? Vos tranquilamente puedes buscar dentro de la app, tenés acceso a la información, entonces tenés un banco de datos y una información gigante de cualquier cosa financiera. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo cerca de 8.000 facturafías en 8 años, entonces hay un montón de información. Nosotros empezamos a explorar ahí, empezamos a agrupar los clientes en clúster y ver un poquito de comportamiento para darle data. El año pasado hicimos nuestro primer experimento que hace rato queríamos hacer, el Year in Review, que es básicamente la revisión del año. Y a mí una de las cosas que a mí me salió, que me sorprendió, que puntualmente en un supermercado que estaba a 10 cuadras de mi casa, que no era de los más baratos, en el año anterior me había ido más de 150 veces. O sea, prácticamente cada 3 días yo o mi señora estaba pisando el supermercado y dije, wow, o sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, yo que pregono y que predico el tema de organizarte financieramente, dije a mí, no, o sea, ¿qué pasa acá? Entonces, como que vas teniendo un montón de información a partir de los datos, vas teniendo un montón de información y vas viendo también tu comportamiento de cómo gastaste, ¿no? Y si yo quiero descargar, por ejemplo, mi reporte anual o mensual, ¿puedo descargar ya en formato limpio, por así decirlo, en un Excel o algo así? Sí, la aplicación lo que te va dándote son reportes parciales de tus impuestos. Entonces, en el caso del impuesto a la renta, que son impuestos anuales, vos vas teniendo ya, no sé, yo entro, si ya cargué todos mis ingresos y mis egresos, yo ya puedo tener una posición de cómo sería cuánto debería pagar de impuesto ahora, si tengo que pagar o tengo saldo a favor. Entonces yo ya voy teniendo la información. Y esa misma información también vos podés descargarla en la web. O sea, tenés ahí
tus libros, puedes descargar todos tus libros y ahí tenés un detalle de todas las informaciones y obviamente también tus declaraciones, ¿verdad? O sea, tus declaraciones tanto presentadas y las declaraciones parciales ya en el formato que tiene que ir para la SED. ¿Cuál es el desafío más grande que tiene Taxit a nivel fiscal, te voy a decir? ¿Cuál es el problema o, sí, que tienen así, no sé, legal o fiscal o algún como empresa, ¿verdad? Podemos decir que Taxit es como una especie de estudio contable gigantesco, entonces, ¿qué tipo de problemas tienen? Y para nosotros un desafío grande, o sea, nosotros declaramos lo tax season, declaramos la temporada de impuestos que arranca a partir del 20 de diciembre hasta el 25 de marzo. Nadie puede salir de vacaciones, nadie puede enfermarse, nadie puede casarse, nosotros decimos, ¿verdad? O sea, jocosamente, ¿verdad? Pero básicamente es un enfoque total a generar las liquidaciones de impuestos y obviamente que esas liquidaciones sean precisas, ¿verdad? O sea, en impuestos y números, un cero más, un cero menos, hace la diferencia. Entonces, digamos, hay mucho en juego. Nosotros sabemos que cada año hay mucho en juego, ¿verdad? Pero sobre todo para nosotros en esa temporada es como que estar a la altura y poder tener dar soporte. Nosotros ahora en abril liquidamos casi 5.000 IRP, perdón, en marzo, ¿verdad? Liquidamos casi 5.000 IRP, de los cuales hay algunos que te dicen, no, mira, tengo más documentos, te voy a mandar, pero entonces ahí como que se va estirando un poquito la temporada de tax season. Nuestra temporada de tax season va hasta el 15 de abril, pero para nosotros es ese día a día, es ya cuánto estamos, cuánto nos falta, cuál es nuestra meta para hoy, ¿verdad? Entonces poder liquidar y sobre todo como que también nosotros post tax season hacemos una medición de encuesta a través de NPS y una encuesta de satisfacción, de estar a la altura y saber que bueno, que fuimos eficientes y también saber las cosas que hay por mejorar. Entonces, un poquito el desafío es, se juega todo en ese, o sea, como que durante los meses anteriores parece que está jugando amistoso y esas son, todos los días son finales de Champions League, más o menos, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el desafío, estar a la altura, ¿no? El Taxit hace una fintech, ¿verdad? O sea, una startup de base tecnológica, tiene esta posibilidad de crecer en número sin crecer mucho la estructura, ¿verdad? Y tener ese salto exponencial, ¿verdad? Si es que hacemos una relación entre cantidad de clientes por gestor dentro de Taxit, ¿cómo sería, verdad? Por cada cuántos usuarios hay un gestor. Sí, bueno, ahí nosotros hoy estamos liquidando 11.500 impuestos y estamos prestando servicio a 7.000 personas, más de 7.200 en realidad, ¿verdad? Y nosotros hoy tenemos 106 personas, o sea, básicamente se hace las relaciones, sí, o sea, cada persona, pero bueno, ahí tenés las distintas áreas, ¿verdad? O sea, claro, o sea, pero si hace un ratio sería como, o sea, ese sería el ratio, o sea, podrías crecer exponencialmente a medida que vayas capturando más clientes. Claro, claro, o sea, porque en realidad en todas estas empresas lo que pasa es que la estructura inicial son bastante considerables, o sea, en el sentido de, no sé, hay mucha estructura fija, no sé, por decirte, la parte de calidad, o sea, la parte de administración, o sea, yo para crecer, o sea, 5 veces mi cantidad de impuestos, mi cantidad de clientes, yo no debería crecer 5 veces en administración. Pero obviamente también van surgiendo necesidades y la velocidad con la que hay que ir innovando y generando también esa sorpresa o ese efecto wow en el cliente es también el desafío. Entonces, como que las áreas de tecnología, y nosotros experimentamos que nuestras áreas de tecnología en los últimos 3 años se dispararon en un volumen mucho mayor y si pudiéramos contratar, si tuviésemos más recursos y más, digamos, disponibles también más personas, estaríamos contratando seguramente cerca al doble de desarrolladores para trabajar y poder seguir generando innovación, ¿no? ¿Cuáles son los próximos objetivos de Taxi a partir de ahora a largo plazo? Nosotros, la visión que nosotros tenemos, como yo te contaba, estábamos en 11.500 impuestos, nosotros queremos llegar a 50.000 impuestos, ¿verdad? O sea, el primer objetivo que nosotros nos trazamos, llegar a 50.000 impuestos, o sea, tenemos que hacer 5x básicamente del número que estamos actualmente. En Paraguay hay un mercado de 675.000 contribuyentes activos y una tasa también de crecimiento
o sea, positiva en cuanto a nuevos contribuyentes. Yo creo que nuestro desafío y nuestro próximo desafío, nuestros próximos 5 años, 4 años, queremos realmente llegar a ese número de 50.000 impuestos, ¿verdad? Nosotros para este año nos trazamos una meta de crecimiento de crecer en 4.000 nuevos impuestos. Seguramente vamos a superarlo. Y para el próximo año nos trazamos en crecer 6.000. O sea, nos dijimos, en los próximos 2 años tenemos que duplicar nuestra base de clientes, ¿verdad? Entonces, estamos caminando para poder llegar a eso. ¿Tienen otros competidores ahora mismo? Tenemos un par de empresas que lanzaron, ¿verdad? Un par de empresas que lanzaron con base tecnológica y con mucha fuerza tecnológica. Creería que hoy por hoy somos los líderes, pero hay un par de competidores que fueron como quizás estudios contables, claro, o que fueron evolucionando o que se asociaron, incluso estudios contables con empresas de tecnología para poder desarrollar un poquito de todo lo que sea, digamos, esta forma de liquidar impuestos. Pero sí, nosotros fuimos los primeros y los pioneros en iniciar esto. Y con relación a lo que sería la facturación electrónica, cuando los papeles desaparezcan, ¿qué va a pasar con Taxi? Y nosotros vemos como una oportunidad. O sea, nosotros estamos explorando también negocio. O sea, digamos, armamos un área de producto el año pasado que se encargue básicamente de iterar más rápido todo lo que sean nuestras aplicaciones de cara al cliente y explorar oportunidades de negocio, ¿verdad? O sea, yo creo que al acopiar y tener información también hay posibilidades de generar nuevos productos, nuevas sinergias, ¿verdad? Entonces, yo más que como una amenaza el tema de factura electrónica, yo creo que siempre va a existir un criterio de, o sea, esta factura aplica, no aplica, me conviene, no me conviene, ¿verdad? Entonces, cada vez va a ser más sofisticado y cada vez va a necesitar mucho más un requerimiento de asesoramiento más que cargar, o sea, hoy es más una fuerza carga bruta y después se va a pagar mucho más el conocimiento de cómo te puede ayudar a pagar menos impuestos dentro, obviamente, de los límites y lo que corresponde declarar, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí pasa el desafío en cuanto a factura electrónica. Y lo otro que yo veo que va a ir siendo muy gradual el tema de la implementación de factura electrónica. O sea, de hecho, hace 4 años más o menos que venimos y creo que estamos emitiendo cerca de 100 empresas nada más, estamos emitiendo factura electrónica a nivel país, ¿verdad? Entonces, se va a ir obviamente abriendo más la canilla y más empresas van a ir entrando, pero va a ir siendo gradual y creemos también que nosotros tenemos, al ser los líderes en esto y los pioneros en esto, tenemos también más posibilidades de reinventarnos y explorar otras oportunidades. Bueno, aprovechar también y felicitarte por la nueva presidencia de la CEPI. Yo también ahí estamos, nuestro remo de remando juntos. Creemos que esta asociación también ayuda un montón a los nuevos emprendedores y por sobre todo hacer que en Paraguay sea más fácil emprender, ¿verdad? ¿Qué consejo o qué le recomendarías a un emprendedor que está iniciando una startup de base tecnológica? Y básicamente 2 cosas, ¿verdad? Una, tres, ¿verdad? Una, que no intenten hacer todo solos, ¿verdad? Que busquen un partner que les complemente, ¿verdad? O sea, si yo soy de negocio, estaría bueno conseguir un founder que sea tecnológico, una persona que tenga ese background, ¿verdad? Entonces, cómo congeniar también es el desafío, ¿verdad? Después, lo otro que yo creo que muchos de los emprendedores cometemos, que le queremos tanto a nuestro producto y nos obsesionamos tanto con el producto que nos olvidamos un poquito de cómo desarrollar comercialmente, ¿verdad? O sea, finalmente el producto es un primer impulso o una excusa para generar una relación y vender algo, ¿verdad? O sea, vender algo a otra persona que necesite lo que yo estoy vendiendo. Entonces, yo creo que por ahí pasa un poquito el segundo desafío y entonces más temprano que tarde como empezar a enfocarnos y desarrollar el tema de cómo voy a vender esto. O sea, pues de repente nos obsesionamos con el producto, estamos
6 horas al día desarrollando el producto y bueno, muy poco tiempo pensando en la estrategia de cómo voy a comercializar eso. Creo que ese es un lindo desafío, ¿verdad? Y lo tercero, empezar. Creo que es el momento de empezar con poco, con un MVP, probar, validar, generar aprendizaje y a partir de ahí ir mejorando. No tener todo ya desarrollado, ya pensado hasta la última, sino que animarse a tirarse a la pileta sin saber si hay mucha agua o no tanta, sino que teniendo la conciencia de que lo que queremos es generar un aprendizaje para poder seguir evolucionando nuestro producto, nuestra idea o nuestras carreras profesionales, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por participar en este nuevo capítulo de GiroCast. Antes de terminar, quiero invitar a toda la audiencia a que nos puedan seguir escuchando en el Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y esta grabación también va a quedar en YouTube para que la gente te pueda ver y nos pueda ver también, ¿verdad? Y que se suscriba también al blog y al newsletter de GiroLabs, que siempre estamos tirando noticias de innovación, ¿verdad? Somos una empresa que hace desarrollo de software en base a aplicaciones móviles y tecnología web. Así que cualquier cosa a las órdenes. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Rodri. Gracias por la invitación y que sigan los éxitos para GiroCast. Nos vemos. Chao, chao.